¿Te has preguntado por qué si en Chile tenemos sol, viento y agua, seguimos quemando carbón, gas o petróleo para tener energía? Dejar los combustibles fósiles ya no es una necesidad solo para combatir el cambio climático, sino que también para respirar mejor, pagar menos y no depender de otros países. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proponen las y los candidatos presidenciales? Eso y más en este último capítulo de Común y Corriente. Común y Corriente, un podcast de transición energética para gente común y corriente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este último capítulo de esta temporada de Común y Corriente, un podcast en el que hablamos de transición energética. Como todos los capítulos, hoy me encuentro con Javier y Benja, que vienen con todo el ánimo. O sea, contento, pero un poco triste porque el último capítulo. Oh. Pero de esta temporada. Vendrán más. Sí, tienen que venir más. Dicen. Ajá. No, ya. Esperemos que sí. Sí. Bueno, hoy les tenemos un tema que yo siento que es un súper buen tema para cerrar este ciclo de capítulos. Y vamos a hablar de descarbonización. Hay que decirlo, el capítulo del Benja. Sí, Sí. este capítulo en verdad es del Benja. Así como metimos el deficiencia por el Javier, este lo metimos por el Benja. Hoy día viene formal porque vamos a hablar de combustibles fósiles. ¿Por qué tan elegante, Benja? Es que hoy día vamos a hablar de combustibles fósiles. No, es que me encanta, o sea, no es que me encante este tema, pero este tema yo vengo abordándolo, de hecho, desde mi época universitaria, que si bien no fue a lo mejor hace tanto tiempo atrás, fue como el tema que me envolvió para meterme al cambio climático, que hice mi tesis en el año 2019, entre el 19 y el 21. Me tomé mi tiempo. 2019. Ah, ya, pero bien. Sí, no, bien. Entonces, de eso se trató. Entonces, hoy día voy a poner, y de hecho, ayer estaba viendo apuntes de mi tesis para ponerlo aquí sobre la mesa. Buena. ¿Puedo hacer un paréntesis solo para hacerte sentir viejo? No. Oye, no digáis nada porque si no que queda para mí, po. Ya. Nadie va a saber sus edades. Ya. Pero mientras tú estabas haciendo tu tesis, yo estaba saliendo de cuarto medio. Ya, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Ya, partamos con ¿Qué las te- noticias. Aprovechemos que te gusta mucho este tema y cuéntanos algunas noticias. Sí, aquí me gustaría partir con una realidad, y es que el 60% de la población de Chile respira aire más contaminado de lo que permite la ley, ¿ya? Y la ley chilena tampoco es tan ambiciosa, digamos, ¿ya? Estamos en la ilegalidad, decís tú. Estamos en la ilegalidad y eso es lo que tenemos día a día, o sea, respiramos aire que contamina, que perjudica, y esto se hace más notorio incluso en los inviernos, cuando empezamos a ver los centros de salud mucho más saturados, mucho más colapsados, porque el aire contaminado genera también enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, y eso, o sea, la cantidad de evidencia que existe hoy día sobra, ¿ya? Entonces, es una realidad en Chile. ¿Ya? Así es, po. Y ahí otra cosa que quisiera mencionar es que aquí hablamos de la ley chilena, pero la ley chilena tampoco es tan ambiciosa, para ser honesto, porque si impulsáramos o pusiéramos lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta oficina de la ONU que habla de la salud, estaríamos hablando que el 98% de la población chilena estaría respirando aire contaminado en base a los estándares de la OMS, ¿ya? O sea que si el mundo tuviera leyes, estaríamos casi todos en la ilegalidad. Sí, o sea, Buah. estaríamos de verdad muy mal y esa es la realidad, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Significa más enfermedades, más carga en el sistema de salud, más carga a las arcas fiscales, a la plata del Estado, entonces es un tema grande. Y la calidad de vida de las personas, por supuesto. O sea, que más allá de todo, que evidentemente es importante, son personas. Son personas, excepto que pudiesen vivir mejor y que no viven de la mejor manera. Así, tal cual. Entonces, eso, o sea, eso ya es una razón por la cual hoy día los combustibles fósiles también es algo que deberíamos dejar un poquito más atrás. Y hablando de dejar un poco más atrás los combustibles fósiles, esa fue una frase que por primera vez, de hecho, la COP, que es esta cumbre climática donde se juntan todos los países a discutir de cómo vamos a combatir el cambio climático, ¿ya? Que el año 2019 casi la tuvimos acá en Chile, pero bueno. Pasa que en el año 2023 la COP28 fue en Dubái y los países por primera vez se pusieron de acuerdo e se comprometieron a dejar atrás los combustibles fósiles.
¿Por qué? No tan solo por el daño a la salud, al aire, sino que también por su aporte a lo que es el cambio climático. Claro. ¿Ya? Oye, para poder hacer como también una bajada para las personas que nos están escuchando y viendo, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de eso, es que estamos hablando de lo que se genera por los automóviles, lo que se genera por la calefacción de las casas, ¿cierto? Cuando ocupan leña o algún combustible fósil, ¿cierto? Y también por las termoeléctricas. Toda esta zona de sacrificios, en todo, donde hay miles de personas que viven al lado de plantas que están quemando combustible y eso se está liberando al medio ambiente y es ahí donde se están también generando problemas importantes. Sí. Oye, y ahí yo me voy a adelantar en un tema, pero es que me hace sentido que Javier lo explique ahora, que tiene que ver con cómo se mide esta contaminación. Y hay una sigla que uno ve mucho cuando se habla de contaminación y todo esto, que es el PM2,5. MP. Eso. Material particulado, hay dos. El material particulado, el MP10 y el MP2,5, y que básicamente la diferencia es el diámetro, digamos, de la partícula, digamos, qué tan grande es la partícula, y obviamente por qué tan grande es, genera distintos perjuicios en la salud. El MP10 es como ya el polvo que uno puede ver, ¿cierto? Qué sé yo, ya, y el MP2,5 ya es más chiquitito, pero ahí te genera mucho más perjuicios en la salud porque ya lo estáis respirando y lo estáis incorporando en tu cuerpo a través de tus pulmones. Así por ponerlo en términos súper simples. Entonces, y son esas dos variables las que se miden cuando uno mide contaminación. Ya, genial. Era para ponerle como un nombre a la contaminación, porque de repente cuando hablamos de contaminación como que es muy así, no sé, o sea, Abstracto. eso es muy abstracto, porque, por ejemplo, no sé, cuando uno va al cerro en Santiago, sobre todo en invierno, ya veis como una capa de una cosa, café, Un smog. sí, arriba de la ciudad, pero por ejemplo en verano la gente cree que eso es como invisible. Y en verdad hay una medida, como que no es que solo esté esa capa ahí, sino que hay una cantidad de ese material que se mide y todo eso. Bueno, hablemos entonces de esa capita, incluso que tú estás mencionando, que esa capa efectivamente es este material particulado que nosotros podemos ver. A diferencia de otros contaminantes, este lo podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, el CO2 no lo podemos ver, pero el material particulado, el MP10 sí lo podemos ver. El MP2,5, es decir, que es 4 veces más chiquitito que el MP10, ese es mucho más difícil verlo, pero también es súper dañino para la salud, porque muy bien, como dijo Javier, es tan chiquitito que puede permear, puede entrar incluso por los diferentes tejidos que tenemos o los diferentes, incluso nuestros órganos con los que respiramos, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza a tener este impacto un poco más en la salud. En el caso, por ejemplo, de Santiago, una de las cosas, una de las razones, de hecho, por qué tenemos tanta contaminación atmosférica, obviamente por un lado va por la combustión, la mala combustión que tienen los vehículos, ese típico humo oscuro que vemos que salen de los buses, que están a diésel o de los autos. También pasa porque, si nos fijamos, todas las laderas, todos los cerros que están alrededor de Santiago están deforestados. Y eso es tierra. Y eso es tierra que después cae a la parte plana y los vehículos, ¿qué hacen? Levantan esa tierra. Entonces cada vez que hay vehículos, levantan la tierra y se empieza a mantener ahí en el aire. Entonces esa contaminación que vemos también es por el transporte, ¿ya? Porque no tan solo por la combustión, sino que también por estas partículas de tierra, porque tenemos todo deforestado alrededor nuestro de Santiago. Oye, y para que nos metamos, bueno, ya hablamos un poco del tema de las consecuencias de salud, pero para que hablemos también de consecuencias en otros aspectos, traigo un dato, porque sí, yo también traigo datos, chicos. Y es que el consumo energético total del país, o sea, no solo electricidad, sino que el consumo de energía Muy en muchos bien, aspectos. Carly, porque la energía es mucho más que la electricidad. ¡Lo logramos! Lo han logrado, chicos. Estamos trabajando por usted. Bueno, este consumo hoy en Chile, a pesar de que tenemos muchas renovables, sigue siendo principalmente fósil. Para ser exactos, hay un 57,9% que aún representan los fósiles en ese consumo total. Y el dato aquí que es muy, muy interesante es que de ese porcentaje, el 89% de esos fósiles son importados. Es decir, compramos afuera y lo traemos para acá para esa generación de energía. Entonces ahí quiero que nos metamos de lleno a hablar de este tema como a nivel estratégico, a nivel país. O sea, ¿qué pienso yo? Perdón. Es que finalmente dependemos del resto, ¿no? O sea, los combustibles, o sea, el usar tanto combustible fósil hace que nosotros, Chile como sociedad,
tú finalmente termines dependiendo de otros países. Entonces también, porque no está solo el hecho de que tú dependas de un material, porque por ejemplo los chinos dependen del cobre de Chile, sino que los combustibles fósiles varían en el precio por cierto, no sé, a un presidente se le ocurrió invadir otro país. ¿Ya? Y boom, subió el precio de los combustibles fósiles. ¿Ya? Dependemos de variables que no podemos controlar. ¿Ya? Entonces finalmente estamos como un poco a la deriva, ¿cierto? De qué es lo que pasa en el mundo con nuestra propia vida. Ahí tú muy bien mencionaste que a nivel estratégico como país es súper dañino depender de combustibles fósiles que vienen de afuera, ¿ya? Efectivamente, en Chile tenemos petróleo y tenemos gas natural, pero ¿dónde? En la región de Magallanes. Y tenemos súper poquito, ¿ya? Importamos gran parte del petróleo, gran parte del gas y del carbón, que lo utilizamos, si bien para generar electricidad, pero también lo ocupamos en la minería, por ejemplo, para la demanda de energía, para nuestro transporte, para nuestras casas, para calefaccionarnos. Entonces, vemos que los combustibles fósiles, de hecho, están en el día a día de nuestra rutina, en todos lados. O sea, tenemos poca gasolina, vamos a la bencinera. Queremos o tenemos una parafina en la casa, vamos a comprar kerosene. Entonces, está en el día a día, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si empezamos a analizar de dónde vienen los combustibles fósiles, vemos que, por ejemplo, el 82% del diésel viene de Estados Unidos, 25% del gas natural también viene de Estados Unidos. A Argentina le compramos mucho. El 75% de nuestro gas natural viene de Argentina y el 40% del petróleo crudo. También dependemos mucho de Brasil, el 46% del petróleo crudo, y de Colombia es nuestro principal proveedor incluso de carbón, nos entrega el 70% del carbón. Entonces dependemos mucho de otros países y muy bien, como dijo Javier, lo que pasa es que los combustibles fósiles, su costo varía mucho dependiendo del contexto geopolítico. Si el mundo está en una guerra, el precio sube. O sea, muy bien lo vimos, por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania y generó una crisis del gas, donde Europa necesitaba gas y no podía seguir comprándole gas a Rusia. Igual lo siguieron haciendo, pero menos. Sí, lo siguieron haciendo, sobre todo Alemania sí, lo siguió haciendo. Y eso es paradójico, porque finalmente son los europeos los que terminan financiando la guerra a los rusos. Y por eso, de hecho, intentaban de no comprarle gas a Rusia, porque gran parte del gas que consume Europa viene de Rusia. Entonces, cuando empezó esa guerra, este continente viejo dijo, ya, no le puedo comprar más a Rusia, ¿a quién le compro? Y empezó a comprarle a otro y empezó a comprarle más caro. Entonces, por ejemplo, pasó que nosotros que le estamos comprando a Argentina, ellos dijeron, ya, pero es que ellos me están pagando más. Y se fue gas para allá. Y perdimos también el suministro un poco a gas. Y esta historia, ya, si ustedes me lo permiten, esta historia no es nueva. Te lo permitimos. Ya, muchas gracias. Ajá, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. No. Pero esta historia no es nueva. Pasa que en el año 2004, no sé si algunos se recuerdan, pero tuvimos en Chile una crisis energética súper importante, que duró incluso hasta 2008-2009. Pasa que Argentina, por motivos políticos y económicos, decidió dejar de entregarnos la cantidad de gas que nos estaba entregando, de gas natural. Sí. Nos cerró tal cual. La cañería. Y tal cual. Y hay como una foto, de hecho, como que estaban abriendo y cerrando la cañería, o sea, la tubería del oleoducto de gas. Gasoducto. O sea, gasoducto, porque el oleoducto es el del petróleo, el gasoducto. Muy bien, gracias, Javi. Y pasó que en el año 2004 redujeron el suministro y después en el año 2008 lo cortaron y no entregaron más gas natural. Y eso en Chile generó una crisis energética que, si vemos de hecho cuando se empezaron a instalar más termoeléctricas a carbón, fue a partir principalmente de esos años, porque estábamos con una crisis de electricidad. Y si tú me lo permites, hacemos el cruce con el primer capítulo de Común y Corriente, que es cuando hablamos de los contratos eléctricos. Ahí fue cuando empezaron a subir los contratos eléctricos que pagamos hasta el día de hoy y que son carísimos. Porque en el fondo las empresas generadoras en Chile dijeron, chuta, estos gallos nos cortaban el gas, necesitamos generar electricidad, ya empecemos a crear termoeléctrica, empecemos a importar carbón, empezamos a hacer contratos que nos financien estas inversiones de aquí a 20 años y que las estamos pagando el día de hoy. Sí. Y si usted me lo permite... No, pero real. Aquí voy a ponerme mi sombrero historiador. Geopolíticamente, porque ya, una cosa a nivel estratégico económico, otra cosa a nivel como estratégico de cómo tú mantienes el suministro, y otra es cómo te posicionáis geopolíticamente en el mundo en casos de crisis, es cero viable que
tengas una dependencia tal que cuando hay un conflicto en otro lugar también te afecta incluso cuando tú no estás en medio de ese conflicto. Como, no sé, nosotros pensamos, Rusia-Ucrania es otro continente, Rusia es una potencia mundial. Obviamente algo nos iba a afectar, sobre todo por cómo se mueve económicamente el mundo, pero no puede ser que un conflicto en otro país te genere una crisis energética en tu país cuando tú ni siquiera estás involucrado en no sé, en nada. Ah. Claro. ¿No? Y así como pasó ahora con este conflicto, pasó también en el año 2004, entre el 2004 y el 2008. Y de hecho yo todavía me acuerdo que hubo una campaña desde el gobierno a reducir el consumo energético y las puertas del supermercado, yo todavía me acuerdo, dejaron de funcionar con sensor y estaban siempre abiertas, siempre cerradas. O sea, realmente tuvimos que reducir todos nuestros consumos, apagaron muchas luces de la ciudad y eso pasó porque dependíamos de combustibles fósiles de afuera y nos dejaron de entregar combustibles fósiles. Y esta historia con Argentina ha pasado muchas veces, que nos cortan el gas, que después nos abren el gas, que nos cortan el gas. Entonces, depender del gas argentino es un problema. Y depender de cualquier combustible fósil, incluso del carbón. No. Claro, del carbón, por ejemplo, en Colombia, del petróleo con Estados Unidos. O sea, hoy día si es que le tinca a Donald Trump de dejar de entregarnos petróleo o combustible fósil, estamos jodidos. O si empieza, mira, esto mismo que pasó hace poco, pues empezar a subir aranceles y cosas, también en algún momento él podría pensar así como por este discurso como patriota, de como, no, los fósiles de Estados Unidos valen más y empezar a subirlo a un precio. Y puede hacerlo porque distribuye mucho el mundo. Bueno, pero ahora que llegué a este tema, quiero que le pongamos número en plata. ¿Cuánto es? Ya. Pongámosle número a esto. En 2024, según algunos números que estuvimos investigando, Chile importó 13.500 millones de dólares en combustibles fósiles. ¿Es mucho? ¿Es poco? Veámoslo y comparémoslos con otros índices que a lo mejor pueden ser un poquito más cercanos. Spoiler, caleta. Ilústranos. Eso. Bueno, esto representa cerca del 4% del PIB del país. Ya. 4% es mucho, es poco. Bueno, veámoslo. Ejemplo, la PGU, la reforma a las pensiones que tuvimos hace poquito, le está costando al Estado 5.000 millones de dólares, es decir, 1.7% o 1.7 puntos del PIB, 1.7% del PIB, ¿no? Claro. Y es básicamente casi un tercio de lo que estamos gastando en combustibles fósiles. O sea, podríamos financiar casi más de 2 veces la PGU o la reforma de pensiones si es que dejáramos de gastar en combustibles fósiles de afuera. Imagínate, vos. Caleta de plata. Y de hecho, si lo vemos, por ejemplo, en gasto de educación superior, que era otro número, representa aún más, representa casi 6 veces lo que gastamos combustibles fósiles de lo que gastamos en la gratuidad, en las becas, en los fondos solidarios, el subsidio al CAE. O sea, que eso es cerca de 2.300 millones de dólares y nosotros combustibles fósiles gastamos 13.500 millones de dólares y cada vez va a ser más porque cada vez los combustibles fósiles son más caros. Entonces, es otro punto importante. Sí, y aparte que para ponerle, o sea, yo lo veo como de esta manera, porque mira, a ver, nosotros tampoco uno puede decir, ya, dejemos si dejamos o sea, sí uno puede decirlo y hay que hacerlo, digamos, dejemos de importar fósiles, pero uno importa un fósil porque con ese combustible tú generas electricidad, ¿cierto? Cargáis vehículos, digamos, tampoco uno puede decir, ya, esto multipliquémoslo por 0, porque cómo así funcionan los vehículos, cómo así calefacción en las casas, qué sé yo. Pero si tú le resuelves eso, porque igual tienes que resolver el tema de los vehículos, tienes que resolver el tema de la calefacción, ¿cierto? Tienes que resolver el tema de la generación de energía eléctrica. Ahora, si no lo haces con fósiles, lo haces a través de energía renovable u otras tecnologías, por último la plata se queda en Chile, digo yo. Exacto, y no tienes que estar gastando para generar electricidad, que esa es la idea de la energía renovable, porque Claro. tú compras el panel solar, compras el aerogenerador o esta turbina gigante eólica, y después no tenéis que estar comprando combustible para que echen a andar el panel solar porque funciona solo. O sea, tú hiciste la compra una vez y después ya se mantiene. Entonces, no tienes esta necesidad o este costo que va a estar aumentando o bajando en base a cuántas energía tú necesitas. Oye, pero Benja, yo sé que tú sabes este dato, porque ya, una cosa es cuánto el país completo compra para su actividad productiva, ¿cierto? Combustible fósil. Pero ¿cuánta plata gastamos de los impuestos de todos los chilenos? ¿Cuánto sale de mi bolsillo, ¿cierto? Para subvencionar los combustibles fósiles. Oye, tú mencionaste ahí subsidio o subvencionar.
Pasa que efectivamente el costo de la gasolina, sobre todo, es algo que le afecta directamente a la familia de los chilenos. Y de hecho, no sé si se acuerdan, por el año 2022, por ahí, subió tanto la gasolina que hubo un problema social y ya le estábamos pidiendo al gobierno en ese momento, que estaba en los primeros meses, Gabriel Boric, que subsidiaran más los combustibles fósiles. ¿Y qué pasó? Este supuesto gobierno ecologista iban los primeros 4 meses. ¡Palo! Oye, iban los primeros 4 meses y dice, voy a subsidiar los combustibles fósiles en $2.800 millones. 2.800 millones de dólares, que eso es más de lo que gastamos en un año en la gratuidad. Es un poquito más de la mitad de lo que se gastó en la reforma de pensiones. O sea, es mucho dinero que estamos tomando del Estado para subsidiar los combustibles fósiles. La pregunta es, oye, ¿está bien que subsidiamos los combustibles fósiles? Sí, para una respuesta a corto plazo, pero ¿cómo hacemos para que no nos vuelva a afectar así de grande a futuro, que hay una bajada, una subida, hay una guerra en algún país, en algún otro continente? ¿Cómo hacemos para que nos deje de afectar a la familia de los chilenos? Bueno, depender menos de los combustibles fósiles, que es algo que viene de afuera. Ahí igual yo quería meter la cuchara en que te hace preguntarte como ciudadano cuáles son las prioridades. Porque claro, como bien decía Javier, por un lado tenemos esto de que no podemos poner como en riesgo el suministro eléctrico. O Y energético. está bien, o energético, sí. Claro, esa energético. Y por otro lado también pasa esto de, me acuerdo en 2022 esta cuestión del precio de la benzina heavy, porque en Chile mucha gente se mueve en auto también. Entonces también es un problema social. Claro, La tampoco los benzina podéis es cara. dejar. Claro, como que no podíais decir, ya, páguenlo, chao. No, claro. Pero cuando uno empieza a comparar con la gratuidad, con las pensiones, tú decís como, pucha, en verdad, ¿cuál es como la prioridad del Estado? ¿En qué estamos invirtiendo más plata? Y ahí como que, no sé, te genera como no sé, a mí personalmente me genera como ¿cómo vamos a estar invirtiendo más en financiar fósiles que en la gente estudie, por ejemplo? Es que es un punto súper importante porque, mira, hablemos de cuánto, por ejemplo, una persona gasta al año en gasolina, ¿ya? Si tú recorres 15.000 kilómetros en un año, que eso es lo promedio que tú recorres cuando eres un vehículo particular, ¿no? Tú estás gastando cerca de 1.700.000 pesos al año en gasolina, ¿ya? Que con los valores antes del estallido social eso era 1.200.000, 1.100.000. Y en 4 años pasó a ser 1.700.000. Entonces, obviamente es mucho dinero que se les ve afectado a la familia. Pero si tú empezaras a utilizar un vehículo eléctrico, ese 1.700.000 estaría convirtiéndose a 300.000 pesos, 400.000 pesos, va a depender de a cuántos compre la electricidad. El gran problema es que un vehículo eléctrico es súper caro comparado a un vehículo a combustión interna, pero cada vez se están volviendo más baratos. De hecho, el otro día estaba viendo en una noticia que no me acuerdo el medio y tampoco le haríamos publicidad, pero que A no ser que nos paguen. no sé, pues. que nos paguen, hay datos, para que tengamos más temporadas de común y corriente, que hoy día un vehículo eléctrico te está costando 12 millones, 13 millones, 14 millones, lo cual antes era, o sea, el más barato te costaba 28 millones de pesos. Obviamente son más chiquititos, son city car, pero igual es una opción que cada vez se está haciendo un poquito más cercana. Si es que, por ejemplo, andas bastante o Claro. tienes A los taxistas, a los Uber, colectivos. todos esos sirven mucho. Transporte público. O si tenéis puntos cerca, porque también yo siento que hay un llamado a la Natalia acción. siempre poniendo los puntos conflictivos. Puntos cerca de recarga, quieres Claro. decir. De recarga. Tiene razón, tiene Yo toda razón. siento eso, como si queremos implementarlo, deberíamos tener más puntos. Claro. Electrolineras. Sí, ¿Así se llaman? así se llama, electrolinera. Electrolinera. Sí. Ah. Oye, pero hay muchas, o sea, de hecho en Santiago Parece. hay bastante y hay una empresa de petróleo chilena que empieza con C y termina con He E. puesto varias. De que ha hecho, puso una puesto- en Peñaflor. Ah, mira. Ah, ah, llegaron a Peñaflor. mira, Ay, llegó a qué Peñaflor. Sí, pero ya hace poco llegaron los semáforos, ahora llegan Oye, ya. Son bromas, son bromas. Toda mi comunidad peñaflorina. Javier Piedra. Son bromas. Javier Piedra en Instagram.
Sí, no, oye, no, pero... Nosotros no las damos y aquí en Santiago, si aquí nadie de Santiago propiamente tal, pues. Sí, no. Valparaíso, Concepción, Sí. Peñaflor. Peñaflor. Es verdad. Pero sí, o sea, cada vez hay más puntos de recarga para que puedas conectar tu vehículo eléctrico. No es lo mismo, no es fácil porque a veces necesitas no tan solo 5 minutos para recargar y llenar tu batería, no tu tanque, sino que tu batería de electricidad, sino que necesita un poco más de tiempo, 40 minutos. Oye, yo eso no lo sabía. Yo no sabía que tenía que estar enchufado tanto rato. Y ahí eso también te... Es como parte de la organización de la vida cargar tu auto. Ah, sí, sí, no, o sea, no puede ser así como ya cualquier cosa. Sí, Oye, bueno, pero volvamos. sí, eso. Vamos, descarbonizar, Quiero que descarbonizar. avancemos Hay que en avanzar el en la capítulo. descarbonización. Y por lo mismo, voy a yo dar rápidamente la definición de descarbonización. Cuando hablamos de descarbonización, tal como si descomponemos la palabra descarbonizar, sacar carbón, pero también se puede referir en verdad al proceso en general, como de cambiar estas fuentes fósiles por energías limpias, energías renovables. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Básicamente, por todas las cosas que ya hemos estado hablando, problemas de salud, y porque hoy en día los combustibles fósiles son la gran causa del cambio climático y de este fenómeno que estamos enfrentando. Y bueno, eso ya sabemos, genera problemas sociales, culturales, ambientales, de salud, Dos. económicos, un sinfín de cosas. Dicho eso, quiero que hablemos, para que ya entremos en la discusión de verdad, en qué hay ahora en Chile Ya. respecto a esto. No, dale tú, ven, casi tu programa. Me pone cara eso, ya dale. No, Como ya. No, mira, a ver, para que entendamos también qué se está haciendo en Chile, vamos un poquito a lo que se ha hecho, ¿ya? El año pasado, el 70% de la electricidad, ¿ya? 70% de la electricidad solamente fue generada por energías renovables, ¿ya? En el año 2015, el país, frente a esta crisis energética que vivimos entre el 2004, el 2008 y también estábamos viviendo otra crisis por allá en el año 2014, dijo, mira, tenemos que tener una estrategia nacional, una política energética nacional, una PEN, que digamos hacia dónde vamos a avanzar el país al año 2050. Y ese año 2015, los países, o Chile, perdón, dijo, mira, vamos a tener la meta de generar el 70% de electricidad al año 2050 a partir de energía renovable. Es decir, 70% de la electricidad va a venir de energía renovable al año 2050. Eso fue logrado en el año 2024. Somos el mejor país de Chile. O sea, adelantamos una meta Bien. que teníamos para el 2050 al 2024. ¿Por qué? Porque se multiplicó por 10 veces la generación solar y la generación eólica. Entonces, en tan solo, digamos, 10 años. Entonces, en Chile sí podemos tener mucha electricidad a partir de energía renovable, incluso más allá. El consumo energético, por ejemplo, el transporte, la calefacción y muchos otros consumos, también, por ejemplo, en la industria, pueden ser alimentados a partir de la electricidad y esa electricidad venir de la energía renovable. Entonces, sí se puede. Burro, sí se puede. el tema va a ser el precio. Yo nunca sí. voy a dejar de decirlo. No, es verdad, es Y verdad. que sea justo. Y Muy que bien. sea justo. Y bueno, ¿cómo se logró un poco esto? Pasa que también otro punto importante que ha pasado en Chile es que en el año 2019 el país se puso de acuerdo en retirar todas sus termoeléctricas a carbón a más tardar al año 2040. Ahí en el fondo ahí adelantamos en 10 años esa meta, yo me acuerdo de la política energética, energía 2050, ¿no? Es Que era el 2050 y que después ahora ya se bajó el 2040 y eso fue un acuerdo voluntario. Sí. Me acuerdo perfecto porque eso lo hizo Piñera, fue un acuerdo voluntario con las generadoras. Y salieron todos levantando las manos. Y me parece que está bien, que los gobiernos conversen con la generadora, lleguen a acuerdos, esos acuerdos por supuesto se respeten, ¿ya? Y se avance. Ahora, si tú después de unos años te das cuenta que podías avanzar más rápido, bueno, podías realizar siempre un acuerdo y decir, oye, avancemos más rápido. Claro. De hecho, eso es lo que hizo una empresa de generación italiana, que tampoco vamos a decir su nombre. Dijo, oye, mira, podemos adelantar esta fecha y hoy día tienen todas sus termoeléctricas a carbón cerradas. Porque en el año 2019 teníamos 28 termoeléctricas a carbón. Hoy día tenemos 11 funcionando. No, perdón, miento. Se han retirado 11 unidades, pero todavía quedan, obviamente, muchas más a que se retiren. Se espera que entre este año, a finales de este año, y para el próximo se retiren varias más, pero eso va a depender de la solicitud que hagan las termoeléctricas al Coordinador Eléctrico Nacional, porque ellos tienen que pedir, oye, quiero retirar esta termoeléctrica, y el coordinador, que es esta institución autónoma también del Estado, que
acepte y diga, sí, puedes retirar, puedes apagar tu termoeléctrica a carbón. Claro, porque el Coordinador Eléctrico Nacional, una de las funciones que tiene es velar por la seguridad, perdón, del suministro eléctrico. Entonces, uno no puede llegar y sacar eso y la gente lo entienda, ¿sí? Al decir, no, pero cambiemos todas las termoeléctricas a renovables de la noche a la mañana. No se puede. Ese es el camino, sí, pero se demora tiempo. ¿Por qué? Porque las renovables son variables, ¿cierto? No siempre hay viento, no siempre hay sol. Hoy hay sistemas de batería que están avanzando un montón, pero nosotros todavía necesitamos, lamentablemente, ¿cierto? Sistemas de respaldo y porque no queremos que un día lleguemos a la casa a prender la luz y no se prenda, po. ¿Ya? Y por eso tiene que el Coordinador Eléctrico Nacional velar por eso, y por eso estoy explicando en el fondo el por qué una generadora tiene que ir donde un ente que es autónomo, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, a pedirle permiso en el fondo de poder salir. Bueno, y ahí también la importancia del diálogo, pues, público-privado constante, Todo. y de por qué nosotros sí abogamos porque un presidente, por ejemplo, se sienta a conversar con la generadora y que exista esa... Y que renegocie. Claro. Sí. Renegoció. Esa empresa italiana cuyo 25% es estatal italiano, ya, claro, sacó todas sus termoeléctricas, pero nos dejó contratos eléctricos que pagamos hasta el día de hoy, indexados a estos combustibles que no usan. Entonces sube el precio del carbón, ya, a nosotros nos sube la cuenta de la luz, ya, que impide que nos podamos electrificar nuestros consumos, ¿cierto? Térmicos en nuestras viviendas, pero ese carbón ni siquiera llega a Chile, po. Sí, o Sí. sea, no queman carbón, pero nos cobran como si estuviesen quemando carbón. Tal cual. O sea que en Chile generamos con renovables, pero nos cobran como si fueran fósiles. ¿Cacharon el cameo que hice? Yo escuchaba esa frase, ¿dónde será? En nuestro reel estrella. Oye, sí, y pasa que de hecho esta administración sacó un plan de descarbonización para actualizar este programa, este acuerdo voluntario que sacó el gobierno de Piñera, y el gobierno de Boric sacó un plan de descarbonización. ¿Ha sido realmente ambicioso? No tanto, porque ¿qué es lo que pasa? Es que no le da una fecha de cierre a todas las termoeléctricas que quedan ya por cerrar, y sobre todo es que impone algo que es de la reconversión al carbón amoníaco. ¿Ya? Explícanos, por favor, edúcanos. What is Ya. carbón amoníaco? El carbón amoníaco es algo que en estos instrumentos lo llaman como co-firing, que es básicamente la co-combustión entre un combustible, que es el carbón, y el amoníaco. Y el amoníaco viene a ser generado por electricidad renovable, y con eso podemos decir que, mira, ya no vamos a consumir 100%, o si antes quemábamos 10 de carbón, ahora vamos a quemar 6 y los otros 4 lo vamos a generar con amoníaco. Es decir, tenemos una mezcla entre carbón y amoníaco para alimentar esta termoeléctrica, y ese amoníaco lo llamamos amoníaco verde porque viene generado por electricidad renovable. Entonces por eso se llama Como el verde. hidrógeno. Eso, Como el hidrógeno, o sea, de hecho viene a partir del hidrógeno porque el amoníaco es NH3. ¿Ya? Y el H3 viene del hidrógeno, que es H2. Entonces, entonces Programa de Benjamín. Él nos sirvió energía, química. entonces, a partir del hidrógeno, a partir de la electricidad verde, tú le inyectas al agua, separas el H2 del O, eliminas oxígeno y te quedas con el H2, que eso es hidrógeno, y después con ese hidrógeno tú generas amoníaco, que le sumas un nitrógeno y tienes NH3. ¿Ya? Claro. Y de ahí tienes el verde, que es el amoníaco verde, que después tú lo mezclas con carbón y generas este co-firing. Pero ¿qué es lo que pasa? Este plan de descarbonización sigue perpetuando o sigue manteniendo el consumo de carbón que probablemente le vamos a tener que seguir comprando a otros países, porque Chile no tiene carbón. No tiene carbón. Tiene carbón, pero un carbón de que tiene una ley que es distinta, Sí. que una calidad que es distinta. Ya que- Pero no el que necesitamos. Exacto, tal Claro. cual. ¿Ya? Para que no salga la gente de lota así, pues, ¡ay, carbón! Sí, y tenemos petróleo, sí, tenemos gas natural, sí, pero en Magallanes. No es el que consumimos en el norte o en el centro. No, y no es toda la cantidad que daría abasto para el sistema que tenemos ahora. Es mínima, Ni es ca- mínima. ¿Ya? Entonces, ese plan de descarbonización fue publicado por el Ministerio de Energía este año. Sí, este hace año. poco, de hecho. Sí, hace poquito. Y esa fue como la principal crítica, porque también te dice, bueno, ¿cómo vamos a eliminar las termoeléctricas a carbón? Pero no se hace cargo del gas natural, del petróleo, no se hace cargo de descarbonizar realmente la matriz energética. Tan Como un solo... poco eslogan entonces, porque digo, Sí. yo siempre como que, o sea, una sensación mía, por favor no me peguen, pero para mí cuando con la agenda de climática avanzan mucho y se centran solo en el carbón, es como bien, no sé, es como
Es como un eslogan, ¿cachai? Chao carbón, ya, estamos de acuerdo, chao carbón, ya, pero ojo, también tenemos otras cosas, po, ¿no es cierto? Y que también habría que mirarlas, ¿no? Es como un poco la idea que tú nos planteas, Benja. Así es, o sea, tenemos que ver la mirada más general y más panorámica. O sea, hay consumos fósiles, no tan solo la electricidad y el carbón, sino que tenemos gas natural, tenemos petróleo, y digamos que la industria del gas natural se está intentando de meter para abajo porque dice, oye, pero es que yo tengo o sea, genero menos contaminación que el carbón. Sí, pero tan solo un 40% menos. O sea, tú igual generas gases de efecto invernadero, también es dañino para la salud. O sea, el gas natural no es el santo remedio de acá, ¿eh? Ojo, por si acaso, porque lo han intentado de pintar como el gas de la transición. No es necesario el gas natural para transitar. O sea, hoy día la tecnología de almacenamiento, la energía de... O sea, las tecnologías están permitiendo que no necesitemos el gas natural para esa llamada transición. No. Podemos hacerlo a partir 100% de energía renovable que hoy día están presentes en la industria y el avance de las tecnologías lo ha permitido. Claro, pues que esa transición de repente como que yo siento que la gente se pierde que el origen de la transición era como de fósil a renovable. No como estar eternamente en el proceso de transicionar. Y quiero decir algo aquí y ahora. El gas natural es un combustible fósil. No lo necesitamos para hacer esta transición energética porque Chile no tiene gas natural. Compramos gas natural de afuera muy caro y de repente nos cortan el gas natural como lo hizo Argentina en el año 2004, después en el año 2008. Y también el gas natural sube mucho de precio como pasó con la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces no necesitamos gas natural porque no tampoco tenemos y pagamos muy caro y no es necesario. Quería decir eso. Sacó la ahí ¿No? después. ¿Y los candidatos? Ya, eso. Sí, Cali, ya. por favor. ¿Quién está proponiendo cosas? Esta parte va a ser ¿Express? sí, Ya. pero porque no hay tanto que analizar. Spoiler. Les propongo algo. Esto ya es improvisación. Ya, pero yo les digo el candidato, ya, y el Benja y Carly me van diciendo ya qué dicen. ¿Les parece Ya. bien? Ya, a ver qué dice Marco Enrique Sominami. Marco Enrique Ominami dice que establece que quiere avanzar en la transición energética, pero tampoco nos dice, mira, cómo nos vamos a salir de los combustibles fósiles. No hay más. No, en el capítulo 5 de hecho dice así como que la descarbonización es una prioridad, pero Sí, nada pero más. eso. Cast, Matei. No hay nada. A ver, Gracias. Matei dice que va a intentar de que alcancemos la carbono neutralidad en el país al año 2050, que es algo establecido hoy día por ley, pero para eso tiene que bajar el consumo de combustibles fósiles. Pero no nos dicen nada más como, oye, vamos a eliminar los combustibles fósiles o vamos No te dicen para cómo. No hay medida. No dice hay cómo. medida. Se compromete a la carbono neutralidad, y lo cual es bueno, pero no llega más allá. Jara. Jara tampoco dice mucho, la verdad. Dice que va a implementar el plan de descarbonización publicado por este gobierno, pero que hoy día dijimos que es un buen plan de descarbonización para sacar el carbón del sistema eléctrico, pero queda mucho más allá en el transporte, queda mucho más allá en calefacción e industria, así que también como un amarillo. Siento que Matei y Jara agarraron cosas que ya estaban y dijeron como las seguiremos impulsando. Ya. Eso Artés. ¿Qué dice el profe, por favor? Ya, yo quiero decirlo de Artés porque, ya, primero, no habla nada de descarbonización. Partamos por ahí. Ya, apartado por ahí. Partamos por ahí, pero quería mencionar este punto en algún capítulo del podcast, que es que Artés en su programa no está textualmente como lo voy a decir, pero lo pueden buscar igual, que es que si en un momento el país se ve en un conflicto entre el desarrollo económico y medidas ecológicas, él siempre va a priorizar el desarrollo económico. Oh, wow. Lista. Sí, Bueno, y ¿sorprende? lo quería decir porque lo encontré interesante de declarar en un programa presidencial igual. Oye, ¿y Mike Nichols? Michael, ¿qué dice Michael? ¿Qué dice Michael? Que va a apoyar el programa de descarbonización, va a avanzar hacia la transición energética, pero tampoco se compromete a algo tan concreto en eliminar los combustibles fósiles. Muy parecido a lo que propone Sí. Jara en su... Oye, y Parisi. Paricio, un poco también como muy similar, él dice que va a avanzar también por la energía renovable, porque él dice que necesitamos más proyectos grandes también en energía renovable, pero por un Ya. fundamento económico, no por nada. Ya, ambiental. perfecto. Y yo quería dejar para último a Kaiser. Sí. Por favor, explíquenme qué dice Ya, Ya, Kaiser. es que esto es muy... Me lo ya, voy a- explica tú y después explico yo. Me lo voy a tomar. Ah. Ya, póngale. Ya, chicos, yo me di la lata... No me di la lata. Tuve la responsabilidad ciudadana de leer todo el programa de Kaiser, ¿ya? Buscando para estos capítulos. Toda la responsabilidad ciudadana. Vos. Sí, la responsabilidad ciudadana de leer todo el programa. Y, miren, anoté la página, la cita textual. Página 41. Respecto al servicio de evaluación ambiental.
fin de exigencias ideológicas como el cambio climático, la descarbonización y otros dogmas globalistas. ¿Ya? No comentemos, lo dejaremos a criterio del público. Dogmas globalistas. Después, página 191. El mismo que habló de la descarbonización y los dogmas globalistas nos dice: renovación y descarbonización de la flota para el transporte de Santiago. Continuar con la incorporación masiva de buses ecológicos de alto estándar. No entiendo. Es que yo creo que un capítulo lo escribió uno y otro capítulo lo escribió Lo otro. Y dijimos, ay, bueno, nos juntamos y tú pones tu parte y yo pongo la mía. Él no tenía que, ¿por qué estar de acuerdo con él mismo? Como- Claro, es realmente contradictorio. ¿Eh? Aquí no lo estamos enamorando del problema, lo cual es triste, no lo estamos logrando convencer, la ciencia no lo está logrando convencer, lo cual es claro que la ciencia está en lo cierto, pero por último, bueno, las soluciones la está empujando, ¿no? O sea, Sí, sí. para intentar de ver como el lado... Yo tengo una El vaso reflexión. lleno. Yo tengo una reflexión y la quiero decir. Es que ayer nosotros cuando estábamos haciendo la pauta, ¿cierto? Estábamos conversando y diciendo, ya, a esta gente que no cree en el cambio climático hay que convencerla con el argumento económico. No, está bien, es como lógico porque hay que convencerlos de alguna manera de avanzar en soluciones, ¿cierto? Lo que tú estás planteando, Benja. Pero yo después pensaba, ayer me acosté temprano, pero me estaba quedando dormido y decía, pero en el fondo como que ir a apuntar solo con el argumento económico es como desalentador de la humanidad, o sea, es como que estoy dando por perdida la batalla de que puedo convencer a alguien de que somos nosotros mismos los humanos los que estamos generando un problema colectivo, ¿cierto? Que es aumentar la temperatura del planeta, ¿cierto? Más de lo que se calienta solo y harto más y mucho más rápido, lo que finalmente genera perjuicio a nosotros mismos, ¿ya? Y como esto ya voy a renunciar a eso. Solo diciéndole el argumento económico. O sea, no, es como me frustra desde el punto de vista humano, así como de la humanidad. Ya, y yo voy a repetir mi argumento que te dije también en ese momento, que fue como, mira, estamos tan a contratiempo, estamos tan atrasados que si por último no logramos enamorarlos o convencerlos del problema, que esto es un problema científico, que hay mucha ciencia detrás que está diciendo, mira, este problema existe, lo hicimos nosotros, tenemos que hacer nosotros hacer algo. Ya, si no logramos eso, pero están de acuerdo con las soluciones, vamos por las soluciones. O sea, si están de acuerdo con que impulsemos buses eléctricos, bacán, vamos, avancemos para allá. Si están de acuerdo con que avancemos con energías renovables porque son más baratas y es su argumento, el económico, el único que vale, bueno, avancemos para allá. Y yo creo que las personas que estamos trabajando en estos temas también tenemos la responsabilidad de argumentar que estas soluciones no tan solo tienen un argumento climático o ambiental, sino que también puede ser social y económico, y estar explicando que esto tiene múltiples beneficios. Y yo creo que en este caso lo estamos viendo porque vengo a complementar algo que también muy bien dijo Carly. El programa de Kaiser, de hecho, es el único que habla de un concepto bastante interesante. De hecho, en la página 145 de su programa habla de independencia energética para Chile. O sea, Kaiser y su equipo, y quien escribió a lo mejor esta parte, reconoce que no está bien que Chile dependa de combustibles fósiles extranjeros, reconoce que en Chile tenemos recursos propios, renovables y baratos, y en mucha cantidad que podríamos utilizar aún mejor y bajar más el costo de la energía. Es un capítulo súper interesante porque hace análisis de números que están muy en lo correcto. Lo cual a lo mejor no estamos muy de acuerdo es cómo vamos a lograr esa independencia energética, pero hace un análisis bastante, a título personal, bastante adecuado, que es que Chile no puede seguir dependiendo de combustibles fósiles y tenemos que avanzar hacia cómo dejamos de tener esa dependencia, y aquí habla en que quiere que el nuevo despegue económico de Chile de los próximos 50 años sea avanzar en tener una matriz energética independiente. Es un llamado de independencia, básicamente lo que hace Johannes Bueno, Kaiser. hay cada algo con su tema, porque por ejemplo, yo particularmente, todo el mundo puede tener una opinión en esto, ¿cierto? Yo encuentro que nosotros como región deberíamos ser independientes energéticamente, o sea, y estarnos y asociarnos con nuestros otros países que tenemos en la región, ¿cierto? Y salvarnos entre todos juntos, pues no decir, nosotros Chile, nosotros nos salvamos y ustedes me dan lo mismo. Tal No, cual. pero el principio final de la independencia de los fósiles yo la comparto. Sí. Sí, bueno, ahí... Bueno, perdón. Solo para cerrar este tema, yo creo que ahí también hay muchos factores. Y yo quiero que quede muy claro que finalmente nosotros somos una ONG de acción climática. Po. Entonces, Somos dos. Sí. Entonces, en ese sentido, es claro, estamos rescatando ideas y cosas, pero, o sea, todo este podcast y todo nuestro discurso parte desde la base de que el cambio climático sí existe. Sí, Sí. Como eso, dejarlo solo en la evidencia y puesto ahí y pensar que este debate se está dando desde esa base siempre
hacia arriba. Tal Bueno, dicho eso, y porque ya estamos muy justos en el tiempo, quiero que pasemos así, flash, ¿por qué proponemos nosotros? Ya, ¿qué proponemos nosotros? Lo primero es impuesto al carbono, y aquí es retomar Bueno, nunca pensé que iba a decir eso, pero impuesto al carbono, tenemos que retomar la agenda de impuestos de Piñera, ¿ya? Que Piñera en su última semana... que ojalá no esté escuchando, por favor, que nos ayude a empujar su agenda. En la última semana su gobierno lanzó una estrategia de cómo tenía que subir el impuesto al carbono, que es básicamente tú emites, tú pagas. Ya tú contaminas, tú pagas. Hoy día tenemos un impuesto que es $5 por tonelada de CO2. ¿Quiénes lo pagan? Principalmente las termoeléctricas, ¿ya? Hay otro impuesto también que va en los vehículos, que es impuesto verde, pero hoy día vamos a hablar del impuesto a las termoeléctricas o a quienes queman combustibles fósiles. Y él lo que decía a través de su ministro, que era Juan Carlos Llobet, que entre el 2022 y 2025 ese $5 tenía que subir a $35 por tonelada de CO2. Tenía toda una comisión de económicos importante en esta estrategia, que de hecho está en la página del ministerio. Y de ahí hacia adelante seguir subiendo también el impuesto. Entonces deberíamos retomar, porque hoy día no tenemos un impuesto desde los 35 que tenía, sino que estamos en 5 todavía. Tenemos que retomar esa agenda que O sea, es hay importante. que multiplicar por 7 el impuesto verde, por supuesto, de manera progresiva. San Piñera debería... igual yo lo pienso, es tan kuma eso de sacar como... Esto es lo que hay que hacer una semana antes de que termine tu gobierno. Sí, Es como- sí, es verdad. ¿Por qué no lo hiciste antes? Soy no, patúa igual. Pero soy ojo, patúa. entre que eso exista y no exista, yo prefiero que exista. Sí. Entonces, hoy existe un documento, ¿cierto? Que es una estrategia, ¿cuál es el nombre específico? Una estrategia de instrumentos económicos. Lo pueden buscar en Google, ponen Ministerio de Energía. Ahí Ya, hay que retomar la estrategia de instrumentos económicos que dejó en la última semana de gobierno el presidente Piñera. está. Exacto. Ya, totalmente de acuerdo. Y que, perdón, me corrijo, era subir el impuesto a $35 desde el año 2026 y entre el 2022 y 2025 eran 15. Ya, ¿Ya? claro, Ahí, progresivo, por Sí, supuesto. Subieron exacto. progresivamente. claro. Ya, y hay otra también... Sí, Hay otra dos propuesta. más. Hay dos más propuestas, que es dejemos de depender o dejemos de importar por lo menos el 20% de combustibles fósiles al año 2030. Y la energía renovable nos pueden ayudar muchísimo y tenemos que lograr ese indicador porque eso va a también significar menos gasto del Estado, del país en comprar combustibles fósiles y lo podemos mantener acá para tener inversión en otros lados y también estar dejando de gastar ese 5% del PIB. Ya, entiendo. Y la tercera la puedo hacer yo. Ya, Que es dale. básicamente adelantar el plan de retiro de las centrales de carbón, ¿cierto? Del 2040 al 2035. Por supuesto, se tiene que hacer con responsabilidad, se tiene que hacer en conjunto con... O sea, no puede ser, pienso yo, una acción coercitiva del Estado que le diga, ya, tú tienes que hacer esto. No, se tiene que juntar con la industria y ver cómo lo hacemos, pero hagámoslo. Exacto. O sea, el tema es que hoy la tecnología existe, ¿cierto? Lo que necesitamos es voluntad, se necesita voluntad política, un gobierno con voluntad política que avance de manera fehaciente desde el punto de vista ecologista. Ah, Sí. Sí, diálogo, por favor. diálogo. Diálogo. Y hay una cuarta que yo quiero mencionar, aprovechar de mencionar, que a lo mejor lo dejamos con la última, que hay una campaña global que se llama Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es básicamente que dejemos de consumir y producir y generar combustibles fósiles. Y hay muchos países que han sido parte de esto. De hecho, también hay muchas ciudades, gobiernos, más de 3.000 científicos, premios Nobel, tenemos bastantes países y hay 17 países que se han sumado. En la región está Colombia y hay una campaña internacional para que Chile se sume a esa campaña porque Chile no tiene combustibles fósiles y las tiene todas para decir soberanía energética ya, chao carbón, chao gas, chao petróleo. Perfecto, hay que sumarse entonces. Esa sería la Sumarse. la propuesta. Sumarse. Así. Bueno, Ya, estamos de acuerdo. pensando en que ya estamos más que pasados en el tiempo, Pero Perdón. estuvo entretenido. pero el último. Quería leerles mi tesis, no tengo tiempo. Último capítulo, nadie se enoja. Ah, el Benja. Bueno, chicos, tengo otra propuesta. Sacaba como. Toda la tesis, 160 páginas. Así que nada, pues quiero que aprovechemos este último minuto que nos hemos dado en todos los capítulos, de cada uno tomar su minuto, para que nos despidamos ya de esto y las palabras son libres. En un minuto, sí. Hoy, en un minuto o incluso menos, yo a transmitir, ojalá que este podcast, yo creo que lo van a ver algunos candidatos presidenciales o sus asesores y transmitirles que sería importante que tomen el tema de la descarbonización, hagan propuestas, estudien lo que les estamos diciendo, ¿cierto? Este podcast se va a publicar semanas antes de la primera vuelta, pero hay una segunda vuelta, ¿cierto? Que va a tener a dos candidatos que no sabemos quiénes van a ser, pero que esos candidatos ojalá tomen estas propuestas, ¿cierto? Las analicen, porque
pienso yo, ¿cierto? Que todos ganamos que se avanzaba una descarbonización efectiva en el país. Sí. Mi mensaje es que Chile hoy día las tiene todas para dejar de depender de combustibles fósiles de extranjeros que son caros, son contaminantes, hacen mal para nuestra población, hacen mal para nuestra economía y para nuestros intereses como país. Chile no tiene grandes reservas de combustibles fósiles, pero sí tenemos muchos recursos renovables, tenemos sol, tenemos agua y tenemos vientos que nos pueden dar la energía que hoy día necesitamos. Avancemos hacia una estrategia que deje atrás los combustibles fósiles que hoy día no nos sirven mucho, al contrario nos están perjudicando más. Si lo hacemos de manera estratégica, con una buena hoja de ruta, lo podemos lograr que también sea muy barato y que aliviane el bolsillo de todas las familias chilenas, y para eso necesitamos que el próximo presidente o presidenta logre eso. Bueno, y yo ya para cerrar, solamente guiarme como un cierre así total de todos los capítulos, no solo de lo que hablamos hoy día, y que cuando hablamos de transición energética, si bien de repente caemos en hablar mucho como de la energía a nivel técnico, de los beneficios económicos y de cómo esto puede ayudar al país, no tenemos que olvidar que detrás de la transición hay personas que están afectadas. Y eso implica hablar de plata, de género, de disidencias, de justicia social, de ecología, y son temas que no se pueden evadir al hablar de energía por más que hoy existan candidatos que traten de separarlo, si están juntos. Sí. Entonces, desde ahí el llamado es ver los programas, ver este podcast y tomar la decisión más sabia según sus convicciones de por quién vamos a votar. Y dicho eso, y con este cierre político inspirador, quiero que demos por terminada esta primera temporada de este podcast que se llamó, lo deberíamos decir al mismo tiempo, en este capítulo. Otra vez, ya. 1, 2, 3. Común y corriente. Esto fue Común y Corriente, un podcast de 1.5 y Fundación Energía para Todos. Conducido por Carla Jorquera, Benjamín Carvajal y Javier Piedra. Producción de Felipe Fontecilla y Tomás Flores. Estudio Caleidoscopio.